Vaya locura de episodio, me siento como un niño al que le han regalado un juguete nuevo. En este vídeo voy a analizar el episodio número 5, así que te aviso que este vídeo contiene spoilers. Si todavía no viste el capítulo, guárdate el vídeo y ya volverás a verlo más tarde. En este episodio por fin hemos tenido nuevas revelaciones, pero estoy seguro de que muchos pensarán que no son lo suficientemente claras. Siento que estas nuevas revelaciones, más que revelaciones en sí, son nuevas piezas del puzzle para que nosotros nos hagamos nuestras propias teorías. Comencemos por la pieza clave de este episodio, los recuerdos de Jade. En este episodio se nos ha confirmado por qué Jade tenía esas visiones, por qué desde la primera temporada veía a esas personas, y qué conexión tiene con ellas, y es que resulta que todos eran Jade, vidas pasadas que parecían atormentarle, pero la pregunta que aún nos hacemos es por qué le atormentaban. Todas estas visiones tenían en común un mismo grito, además del símbolo ensangrentado. Lo primero que quiero comentar es el porqué del Jade niño. ¿Por qué es esta versión de Jade la que le acompaña durante estas revelaciones? Y creo que la razón detrás de todo esto es la anécdota que él mismo cuenta. Anécdota de aquel momento en el que perdió a su abuela, de cómo ella, justo antes de fallecer, le pidió que tocara el violín, y de cómo él siguió tocando el violín incluso aún sabiendo que ya había muerto. Él siguió tocando porque sabía que en el momento que parase tenía que empezar a lidiar con la muerte de su abuela. Por eso pienso que esa versión de Jade representa su yo que no acepta la realidad. Por eso su yo niño le dice que no beba la sangre del cráneo. Le incita a no conocer la verdad porque sabe que las respuestas que busca conllevan duras verdades. Pero, ¿cuáles son esas duras verdades? El niño le dice que observe los cuerpos de sus otras vidas. Y Jade se da cuenta de que sus cuerpos no están abiertos de par en par, que no han sido los monstruos los que han acabado con él en ninguna de sus vidas. Y aquí viene un punto muy interesante. Jade pregunta al niño que quién es el que acaba con ellos en todas sus vidas. El pequeño Jade le dice que son los pececillos encerrados en la red del tiburón. Qué forma más curiosa de referirte a los habitantes, ¿no? Lo iba a decir más tarde, pero bueno, lo digo ya. Siento que de alguna forma este capítulo confirma mi teoría de que Jade podría estar envuelto en el sacrificio. Es decir, que Jade podría ser parte de los villanos de la historia, y posiblemente la causa principal de que todo esto haya llegado hasta este punto. Esa forma de referirse a los habitantes parece un poco desmarcarle a él de ese grupo, como si él no formara parte de esas personas que están atrapadas en la red del tiburón. You know, you guys are, you're like rats in a maze. People like me, we design the maze, we place the cheese. Curiosa forma de referirse a ello también. Pececillos encerrados en la red del tiburón. Literalmente es otra forma de decir los insectos encerrados en la tela de araña. Pero es curioso cómo dice esa frase incluso cuando es él mismo el que ve varias veces arañas. Y me duele un poco admitirlo, pero parece que algunos tenían razón. Que el hombre de amarillo es la araña. Yo no quería aceptarlo porque me parecía demasiado fácil, pero bueno, supongo que es lo que más cuadra. Y además menciona que los habitantes siempre acaban con él cuando descubren quién es él, qué es lo que oculta y cómo es a él al que los niños de Ankuwi llamaban. ¿A qué se refieren con eso? Sinceramente pienso que Jade nos podría estar engañando, porque me parece curioso cómo menciona que todas sus versiones han muerto a manos de otro ser humano. En el caso de Christopher es sencillo porque puedes ver una especie de corte en el cuello. En el tipo aplastado por la roca también te puedes imaginar que una persona le tiró la roca encima. Incluso el hombre colonial parece haber muerto por el puñal en el ojo o por algún otro tipo de corte también en el cuello. Pero algo que me sorprende es el tipo de la guerra de secesión. Ese tipo parece intacto, no se le ve ningún tipo de herida, más allá de la quemadura en la cara. Y yendo aún más lejos, en la visión que tiene Jade de ese hombre, es él el que está matando a otros. Estaba disparando a gente mientras había cuerpos colgados de los árboles. Cuerpos abiertos en canal y colgados de la misma forma que el hombre de amarillo colgó a Jim. Pienso que todo este viaje de Jade tiene una segunda interpretación que solamente el propio Jade comprende, y que luego seguramente él contará a los demás otra versión y realmente él acaba de recordar que es el villano. Pero claro, está la pregunta que hace Jade. ¿Qué tiene todo esto que ver con la forma de salir de allí? Continúo con el viaje de Jade, pero tranquilos que luego más tarde ya hablaré del resto de cosas del capítulo. Pero quería empezar con el plato fuerte porque es lo que más ganas tengo de comentar. Jade sigue al niño a través de Colony House hasta que van al sótano. Ese sótano en el que debería de estar a Costa descubriendo cosas, pero vemos que no está. Y esto es una pista de que el viaje no está sucediendo de verdad. Todo está en la mente de Jade. A través de esa puerta en el sótano llega a las cuevas. Y llegan justo a esa sala en la que fueron los niños sacrificados. Y pregunta Jade, ¿cómo salvo a los niños si ya hemos fallado? Vemos como en esa sala algo ha cambiado y en el centro, justo abajo de los pies de Jade, hay como un espacio para otra tumba. Bueno, para una tumba. El resto son piedras en las que los niños se posaron encima. Aparecen los monstruos y lo meten justo en la tumba.
y cuando lo sepultan, él ve un niño de Ankuwi allí abajo. Y es en ese momento en el que se despierta de su viaje y se da cuenta de que no ha salido en ningún momento de la comisaría. Después de ese viaje, Jade parece haber comprendido dónde están los niños y cómo salvarlos, aunque el espectador no tiene ni idea. Pero, ¿a qué se puede referir? Me parece que hay dos posibilidades. Una, teniendo en cuenta que Jade fuera bueno, es decir, que sus intenciones siempre han sido buenas y él era otra víctima, el padre de esa niña, que siempre quiso salvarla y que no tuvo nada que ver con el sacrificio. En ese escenario yo diría que Jade ha descubierto que los restos de los niños o los objetos de los niños que los anclan a este lugar están bajo tierra, que eso de bajar a las cuevas es lo que tendrá que hacer y tendrá que recuperar ahí de alguna forma objetos o los restos de los niños. O que de alguna forma bajar a las cuevas simbolice entrar en el lago de las lágrimas, sumergirse en el lago de las lágrimas y de allí recuperar a los niños. De ahí que su yo pequeño mencione esa historia del tiburón y los pececillos. Que él le diga a Boyd que sea su ancla. Que todo este viaje tendría un doble sentido con el tema marítimo y con el lago de las lágrimas al fin y al cabo. Esa teoría me parece que está bien, que es bueno, simplemente está meh. Pero hay otra que a mí me vuela la cabeza y es la que más me gusta. Yo creo que Jade va a mentir a todo el mundo. Que este viaje le ha hecho recordar toda la verdad. Que él tuvo que ver con el sacrificio de los niños, que él fue quien quiso hacer el sacrificio para ganar más poder, que él era esa persona ambiciosa que se dejó engañar por la araña, que él convenciera a los habitantes manipulado por la araña y que podría haberse arrepentido en el último momento. Pero ya era demasiado tarde, y es que me parece que eso encaja demasiado bien con Jade. Quizá no el Jade que hemos visto en estas dos últimas temporadas, pero sí con el Jade original, ese Jade que acabó de llegar a Fromville en la primera temporada y que, como le dice Tabitha, es un egoísta y solo piensa en sí mismo. Y me parece que esa teoría cobra más sentido todavía después de este episodio. Y eso explicaría por qué su yo niño le dice que las respuestas que busca traen consigo duras verdades. Y es que me parece que otros habitantes acaben con él cuando descubren la verdad tendría más sentido si ese fuera el caso, si él fuera el culpable de todo. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Jade tiene muchas visiones de arañas y eso puede significar que la araña le manipuló. A todo el mundo en el fondo siempre le pareció extraño que fueran 7 niños los sacrificados, sobre todo cuando piensas que eran 4 niñas y 3 niños. Claramente parece que falta uno, 4 niñas y 4 niños. Tendría mucho sentido que fueran 8 niños los sacrificados cuando una araña tiene 8 patas. Y si el villano de esta historia es una araña, deberían ser 8. Simplemente ahí hay algo que no cuadra. De hecho, me tiro un triple y pienso que el anillo infinito que vimos en el episodio anterior no es un infinito lo que muestra. Realmente creo que lo que quiere simbolizar es un 8, que eran 8 los niños sacrificados. Es un triple muy loco, seguramente es un infinito. Muchas personas siempre habían tenido la teoría de que faltaba un niño por sacrificar y que ese niño era Ethan, que por eso el hombre de amarillo mandó a Sarah a acabar con él, para dar por finalizado el sacrificio, pero que de alguna forma al final alguien consiguió salvar a ese niño que posiblemente sería sacrificado en el centro y no sobre una de las piedras. De ahí que Jade tenga esa visión de una tumba justo en el centro. Por eso en su visión ve cómo los monstruos lo meten a él bajo tierra, porque él debe meter bajo tierra ese niño que falta. Y ahora os voy a contar una prueba o un argumento que defiende esta teoría a la perfección. Y es que me parece muy curiosa la palabra que selecciona Jade como palabra de seguridad. Esa palabra que él o Boyd utilizarán para dar por finalizado este viaje. Esa palabra es Capricornio. Yo no tengo ni idea del zodiaco, pero investigando en internet puedes leer que Capricornio es el 10º signo del zodiaco. En principio, el número 10 tampoco tiene ningún significado gordo en la serie, que yo sepa, más que quizá alguna relación con la carta del tarot, ya que Jim era la carta número 12, el colgado. Busquemos en el tarot cuál es la carta número 10. La carta número 10 es la rueda de la fortuna. Simboliza el destino, el karma y los ciclos de la vida. En la astrología, la carta de la rueda de la fortuna, la número 10, está asociada al planeta Júpiter. El planeta Júpiter. Si volvemos a Capricornio encontraremos otra relación increíble. Y en este caso sí que es increíble. Según he podido investigar, la constelación de Capricornio está relacionada con el planeta Saturno. Saturno y Júpiter. Quizá esto que estoy haciendo es hilar demasiado fino. En la mitología grecolatina hay un mito muy curioso, y es ese que incluye a Saturno y a Júpiter. En ese mito, Saturno, por miedo a una profecía que le contó un oráculo, que para mí ese oráculo sería la araña, el hombre de amarillo, Saturno devoraba a todos sus hijos, pero su esposa logró salvar a uno. Y bueno, eso acabó desembocando en que Júpiter destronara a su padre, a Saturno, y liberara a sus hermanos.
Me parece que este mito podría ser un paralelismo con lo que sucede en From, que Jade, por culpa de la araña, aceptara sacrificar a los niños de Ankugui, que Tabitha cuando lo descubrió estaba en su contra y consiguió salvar a uno de los niños, siendo este niño el niño de blanco o Ethan reencarnado. Que de esta forma el sacrificio no salió bien y el resto de habitantes se convirtieron en monstruos, en vez de recibir la vida eterna, que era lo que les prometió la araña o Jade. Y que ahora Jade, después de recordar todo esto, quiere finalizar el sacrificio. Ahora le dirá a Boyd que la solución es bajar a las cuevas y allí intentará sacrificar a Ethan. Esta es mi teoría. Esta es una teoría muy loca, seguramente no se cumpla. Es un triple que me tiro teniendo en cuenta todo esto, porque me parece que es la única forma que podrían encajar todas las piezas, aunque realmente sé que hay otra forma en la que encajan, solo que todavía no puedo verla. Y estoy seguro que en un par de capítulos ya tendremos el resto de piezas y ya todo conectará por fin. Pero por favor, dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo de que hay algo extraño, de que hay algo en estos recuerdos de Jade que no encaja del todo. Otra cuestión que quiero comentar antes de pasar a otro tema, de cómo Jade le dice a Boyd que sea su ancla. Y me parece que eso podría estar muy relacionado con la palabra Ankugui, que Ankugui sea una forma de un niño de decir la frase Anchor me, porque pienso que anclar a alguien podría ser una metáfora de recordar a alguien. Tú anclas a alguien en tu mente recordándolo. Por eso los niños usan esa frase para decirles que recuerden. Yo sigo pensando que en algún momento de la serie tendremos ese momento Hold the Door. Quien sea fan de Juego de Tronos conocerá a lo que me refiero. Y Ankugui acabe siendo Anchor me. En este episodio hemos descubierto más cosas, no solo eso de Jade. También hemos descubierto, por voz de Mariel, que todas las personas que mueren en Fromville siguen quedando atrapadas en Fromville, que ni la muerte te libra de este lugar, que los gritos que ella, Julie y Randall escuchaban en la mazmorra eran los gritos de esas personas, de todas las personas que habían muerto allí. Parece que sucede justo lo contrario que dijo Abby, que la salida no es la muerte es otra forma de quedarte allí atrapado para siempre. Me parece que este tema también relaciona con lo que descubre Tabitha en este capítulo, lo cual me parece que es igual de importante y fuerte como lo que ha descubierto Jade. Nuestros personajes que están de excursión en el asentamiento sacan a los muñecos del agua. Se dan cuenta que son muñecos que tienen un relleno como de trapo y Donna menciona la posibilidad de que sean espantapájaros. Y aunque al final del capítulo sabemos que no son espantapájaros per se, siento que es lo que pensaría todo el mundo. Y que por eso en los dibujos de Víctor vemos espantapájaros, porque es lo que Víctor interpretó. Los dibujos de Víctor en muchas ocasiones reflejan las historias que les contaba su madre. Historias que correspondían con las visiones que les venían de otras vidas. Es decir, Miranda tuvo una visión de esos muñecos. Y me cuadra que ella viera espantapájaros, porque es lo que parecen. Son muñecos de un tamaño gigante. Pero como digo, al final del capítulo descubrimos la verdad. Y es que resulta que esos 3 muñecos eran muñecos que Tabitha tenía de niña. Que a un hombre que vivía con ella en ese asentamiento le daban miedo los muñecos. Y que acabó tirándolos al lago. Y que cuando ese hombre murió, esas pesadillas de ese hombre se volvieron realidad. Que los temores de los que mueren se vuelven realidad. Esto confirma la teoría de Sarah. En la segunda temporada, en el episodio número 9, ella le decía a Kenny esa teoría. What if their fears become part of the forest? What if that really is Nathan's nightmare out there? Ella le comentaba a Kenny cómo su hermano Nathan temía muchísimo las cigarras, que él les tenía fobia porque le parecían monstruos, y que esas cigarras que acababan de aparecer en el pueblo podrían ser la pesadilla de Nathan, que el bosque podría no solo alimentarse de su sufrimiento, ni de su esperanza, sino que también podría alimentarse, o mejor dicho, retroalimentarse de los terrores de los que morían. Eso nos confirma que en la segunda temporada atacaron cigarras porque era la pesadilla de Nathan. Y de ese mismo modo yo pienso que ocurre con la caja de música. La caja de música era la pesadilla de alguien que murió anteriormente, y estoy seguro que la mujer del kimono también. Por eso la mujer del kimono se parece tanto a las leyendas urbanas japonesas, de ese yokai que robaba niños recién nacidos porque había perdido a su hijo. Se confirma que todas estas entidades tienen que ver con las pesadillas de los habitantes. Y en la tercera temporada Jade parece que nos lo explica. Al final de esta tercera temporada Jade habla de la primera regla de la termodinámica, de cómo la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. And our thoughts, our memories, our souls, they're made of energy. Y en esa explicación él comenta que los sentimientos o los pensamientos también están hechos de energía. Eso explicaría por qué esos pensamientos, esos miedos, esas pesadillas, tienen esa energía que les da vida luego dentro del pueblo. Y no solo confirma eso, sino que también confirma lo que dijo Mariel, que de alguna forma los que mueren allí siguen quedando o permaneciendo en el pueblo. Su energía permanece allí. Cuando Tabitha recuerda esto ya es demasiado tarde. Y tenemos esa escena que ya vimos desde el tráiler de cómo ese muñeco rompía la cabaña y entraba dentro. Estaba claro que iba a morir Roger y todos pensamos que también iba a morir Donna, pero al final Tabitha la salva. Tabitha salva a Donna
pero es que Ellis salva a la otra chica que Ellis salva pegándole con un palo a uno de los muñecos. Pero parece que ese golpe que le da Ellis suena de una forma como si hubiera sido demasiado efectivo. Y bueno, volviendo a cómo se salva Donna, Tabitha atraviesa al muñeco restante con uno de los tótems. Y justo después de hacer eso comenta que ha descubierto la forma de dañarlos. Y con esto no sabemos si se refiere a los muñecos o a todos los monstruos. Esta arma para defenderse de los monstruos no es ni más ni menos que no tenerles miedo. Sé que no lo vas a aceptar, pero you know it. Me parece que lo que Tabitha recuerda es que no teniéndoles miedo es como le quitas el poder, porque eso es algo que le dice Ethan a Tabitha en la segunda temporada. When you're on a quest, you have to face the scary things. That's how you take their power away. Cuando vuelve Sarah al pueblo, Ethan está atemorizado. Se encierra en su habitación y Jim, para que salga, le convence diciéndole que recuerde lo que hizo la Cromenokel, que la Cromenokel tenía miedo de entrar en la cueva, pero que tuvo el valor y se atrevió. En ese momento, Ethan sale de la habitación y le dice a Jim y a su madre que quiere hablar con Sarah. Jim y Tabitha discuten porque Tabitha le dice que no va a dejar que su hijo vaya a ver a la que ha estado a punto de asesinarlo. Me parece que esa podría ser la forma en la que todo conecta, que el motivo por el que Ethan lleva esos libros encima, el libro del Gulligus y la Cromenokel, es porque de alguna forma Tabitha o Julie escribió esos libros en otra vida, y que Tabitha le compró a Ethan ese libro para que él aprendiera que no hay que tenerles miedo a los monstruos, para anticiparle de alguna forma lo que tenía que hacer allí, para protegerlo. De hecho, una frase que siempre dice Tabitha y que también dice Miranda es que no tengan miedo. You have to be brave. Victor, I need you to be brave. Y por ese mismo principio también funcionaría el golem como arma, porque ayuda a Fátima a no tener miedo. Incluso podemos llegar a pensar que Smiley murió porque Boyd pensaba que moriría, y por eso le hace efecto. Otra posibilidad, fijándome por donde atravesó Tabitha el muñeco, puedes ver que es una zona central del cuerpo, que es donde quedaría más o menos el hígado. Así que otra posibilidad, un triple que me tiro, es que no sea lo de tenerles miedo, sino que el hígado es el punto débil de los monstruos. Pero no, sinceramente creo que es el tema del miedo. Hay varias escenas que también son recalcables del capítulo, que son esas en las que aparecen Julie y Randall discutiendo, mientras Sofía lo mira desde fuera, y en esa discusión me parece que tiene razón Randall, que ella está pagando con él la frustración de no haber podido hacerlo del marcapáginas, y que realmente Jim le pediría que no lo hiciera, que no se arriesgara de esa forma, que simplemente viviera. Otra escena es la de Henry, que a mí personalmente me ha roto el corazón, y de hecho no me ha gustado nada personalmente que actúe de esa forma. Entiendo que debe ser fuerte saber que se comieron viva a tu mujer, aunque eso de viva creo que no, creo que simplemente se comió los restos. Pero ver esa forma en la que pierde la esperanza y cómo trata a Víctor. Otra escena que me ha gustado, que para otras personas era una escena inútil, de relleno, como ahora llaman a todo. Para mucha gente, todo lo que no sea golpes, acción, asesinatos, revelaciones, saber la verdad, todo el resto es relleno. Bueno, me refiero a la escena en la que Kenny le pide disculpas a Fátima. Me gusta mucho ver que los personajes sean coherentes y sobre todo que se apoyen y estén unidos. Yo no quiero ver cómo el hombre de amarillo hace que todos se enfrenten entre ellos. No quiero que gane el mal, quiero que gane el bien. Y bueno gente, este ha sido el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre os agradezco que le dejéis un like, que pongáis un comentario dejándome vuestras teorías o vuestras interpretaciones. Incluso otra forma de apoyarme es que hypeéis el vídeo, es una herramienta nueva de YouTube pero que apoya bastante. Y recordad que el martes se viene el directo en el que me uno con otros creadores de contenido para comentar el episodio. Así que con esto me despido, hasta luego.